Nadie nace sabiendo que será un canal. Nadie despierta una mañana siendo consciente de que su cuerpo no le pertenece del todo. La historia de Pachita, Bárbara Guerrero, comienza lejos de los altares improvisados, lejos del cuchillo de monte y de las miradas incrédulas de médicos y científicos. Comienza en el polvo seco del norte de México, en Chihuahua, cuando aún era solo una niña que escuchaba cosas que los demás no oían. Desde pequeña, Bárbara percibía presencias. No eran visiones claras ni voces definidas, sino una sensación constante de compañía. Algo que la observaba, que la guiaba, que la corregía cuando se desviaba. En un entorno marcado por la pobreza, la violencia y la dureza del campo, su sensibilidad parecía una debilidad, hasta que empezó a convertirse en otra cosa. Decía sentir dolores que no eran suyos, tristezas ajenas que se le alojaban en el pecho. Cuando alguien enfermaba cerca de ella, su cuerpo reaccionaba primero. Fiebres repentinas, mareos, sueños intensos, nadie lo entendía, ni ella misma. Fue durante su juventud cuando las manifestaciones se intensificaron. Ya no eran solo sensaciones, eran instrucciones, imágenes fugaces de órganos, de cuerpos abiertos, de manos trabajando con precisión quirúrgica. Bárbara no tenía formación médica, no sabía leer anatomía. Sin embargo, su mente parecía conocer el interior del cuerpo humano como si lo hubiera recorrido 1000 veces. Ella misma diría después que no aprendió nada, que simplemente recordaba. Años más tarde, ya instalada en la Ciudad de México, el fenómeno tomó forma. Personas comenzaron a llegar a su humilde vivienda. Al principio eran vecinos, luego conocidos, luego desconocidos. Algunos venían por dolores persistentes, otros por enfermedades que la medicina ya no podía aliviar. Todos compartían una misma desesperación, y entonces ocurría el trance. Pachita, porque así empezó a llamarse, entraba en un estado alterado de conciencia. Su voz cambiaba, su postura se transformaba, sus manos dejaban de temblar. En ese momento, según ella, ya no estaba sola en su cuerpo. Decía que el espíritu del hermanito descendía, Cuauhtémoc, el último Tlatoani Mexica, no como una figura simbólica, sino como una presencia viva, consciente, que utilizaba su cuerpo como instrumento. Pachita insistía: yo no curo, yo solo presto el cuerpo. Las llamadas cirugías psíquicas comenzaban sin anestesia, sin guantes, sin bisturíes quirúrgicos, solo un cuchillo de monte. Los pacientes permanecían conscientes, algunos rezaban, otros gritaban, muchos lloraban, y aún así los relatos coincidían en algo inquietante. No sentían dolor proporcional a lo que estaban viendo. Según los testimonios, Pachita abría el cuerpo con precisión imposible, extraía tumores, coágulos, tejidos dañados. En ocasiones decía fabricar órganos nuevos, moldeándolos con sus propias manos. No había hemorragias masivas, no había infecciones posteriores. Las heridas cerraban de forma inexplicable. Médicos, psiquiatras y científicos acudieron a observarla, algunos con burla, otros con genuina curiosidad. Entre ellos, figuras reconocidas de la investigación de la conciencia. Nadie pudo explicar lo que veían sin romper por completo el marco de la ciencia convencional. Pachita nunca quiso fama, nunca cobró como un cirujano, nunca afirmó ser especial. Para ella, todo tenía una sola explicación: el ser humano ha olvidado su verdadero poder. Decía que el hermanito no sanaba por ella, sino a través de la fe, de la intención y de la apertura del paciente. Que el cuerpo obedece a órdenes más profundas que la mente racional. Que la enfermedad comienza mucho antes de manifestarse en la carne. Este audiolibro no busca convencerte, no intenta probar nada, es un mapa, un recorrido por una historia que incomoda, que desafía, que rompe certezas. La historia de una mujer que afirmó no ser nadie y que, sin embargo, recordó algo que muchos han olvidado:
que el sanador que buscas afuera siempre estuvo dentro de ti. Y este es solo el inicio. Pachita nunca hablaba del hermanito como una entidad lejana o abstracta. No lo describía como un símbolo, ni como una metáfora espiritual. Para ella era una presencia real, cercana, casi íntima. Decía sentirlo desde antes de que comenzara cualquier curación, como si algo se acomodara dentro de su pecho, como si su respiración dejara de ser solo suya. El trance no llegaba de golpe. Primero aparecía un silencio extraño, pesado. Luego, una sensación de presión en la cabeza, como si otra conciencia se colocara detrás de sus ojos. En ese momento, Pachita afirmaba que su voluntad se hacía a un lado. No dormía, no perdía el conocimiento, simplemente dejaba de dirigir. Era entonces cuando el hermanito tomaba el control. La voz cambiaba, se volvía más grave, más firme, más antigua. Sus palabras ya no eran las de una mujer del siglo XX, sino las de alguien que hablaba desde otro tiempo. Utilizaba expresiones arcaicas, referencias que Pachita no conocía conscientemente. Los presentes notaban que su postura se volvía rígida, ceremonial, casi como la de un guerrero en descanso. Según Pachita, el espíritu que descendía era Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. No como un recuerdo histórico, sino como una conciencia que había trascendido la muerte. Decía que él seguía trabajando por su pueblo, aunque ya no existiera un imperio, aunque la memoria hubiera sido borrada. El hermanito no pedía adoración, no exigía rituales complejos, solo silencio, respeto y disposición. Antes de cada intervención, observaba al paciente con una mirada profunda, incómoda, como si pudiera ver más allá del cuerpo físico. A veces hablaba de la enfermedad antes de tocarla, describiendo conflictos emocionales, culpas antiguas, miedos no resueltos. Decía que ningún mal comienza en la carne. Para él, el cuerpo era solo el último eslabón de una cadena que empieza en la mente y se ancla en el espíritu. Las cirugías no eran castigos ni milagros. Eran correcciones, ajustes necesarios cuando el desequilibrio ya no podía resolverse de otra forma. Durante el trance, Pachita afirmaba no sentir dolor ni cansancio. Sus manos se movían con una seguridad imposible de imitar conscientemente. No dudaban, no buscaban, sabían exactamente dónde entrar y qué extraer. El cuchillo de monte no era sagrado en sí mismo. Era solo una extensión de la intención. El hermanito hablaba poco durante las operaciones. Su concentración era absoluta. Solo interrumpía para dar instrucciones o para reprender al paciente si detectaba miedo excesivo o incredulidad. Decía que la duda cerraba puertas internas y que la sanación necesitaba paso libre. Algunos pacientes aseguraban ver cosas durante el proceso, luces, colores, figuras. Otros decían sentir que el tiempo se detenía, que los minutos se estiraban o desaparecían por completo. Para muchos, la experiencia era tan transformadora como la curación misma. Terminada la intervención, el trance se disipaba lentamente. Pachita parecía volver así con una mezcla de agotamiento y serenidad. No recordaba todos los detalles. A veces preguntaba qué había ocurrido. Otras veces sonreía, como si ya lo supiera sin necesidad de palabras. El hermanito no se quedaba. Pachita decía que su cuerpo era solo un préstamo temporal, que ninguna conciencia debía habitarlo más de lo necesario. El respeto a ese límite era lo que le permitía seguir viva, seguir lúcida, seguir siendo ella misma. Con el tiempo, el rumor creció. Personas de todos los estratos sociales comenzaron a acudir. Campesinos, obreros, artistas, intelectuales, incluso médicos que, incapaces de explicar lo que veían, preferían observar en silencio. Algunos se marchaban perturbados, otros regresaban una y otra vez, buscando respuestas que no encontraban en ningún libro.
Pachita insistía en algo que incomodaba a todos. Ella no era especial. Decía que cualquier ser humano podía convertirse en canal si aprendía a callar la mente y escuchar otra frecuencia. Que el hermanito no era el único. Que existen inteligencias dispuestas a ayudar, pero que el ego humano levanta muros que impiden el contacto. Este audiolibro no pretende que aceptes estas ideas como verdad absoluta. Te invita a contemplarlas como una posibilidad, como un recordatorio de que la realidad puede ser más amplia de lo que nos enseñaron. Porque, según Pachita, la verdadera sanación no ocurre cuando alguien más te cura, sino cuando recuerdas quién dirige realmente tu cuerpo. Quienes presenciaron una cirugía psíquica de Pachita coincidían en algo inquietante. No parecía una representación. No había teatro, no había preparación escénica. El espacio era humilde, casi precario. Una habitación pequeña, una mesa sencilla, luz natural entrando por una ventana. Nada que sugiriera un acto extraordinario, salvo lo que estaba a punto de ocurrir. El paciente se recostaba completamente consciente. No había anestesia, ni sedantes, ni rituales elaborados para inducir un estado alterado. Solo silencio. A veces una oración, a veces nada. Pachita observaba durante unos segundos, como si escuchara instrucciones que nadie más podía oír. Entonces comenzaba el trance. El cambio era inmediato. Su respiración se volvía profunda, rítmica. Su mirada se fijaba en un punto que no pertenecía al espacio físico. En ese instante, según ella, el hermanito descendía. Las manos que momentos antes temblaban ligeramente por la edad o el cansancio, adquirían una firmeza absoluta. El cuchillo de monte entraba en escena. No era un instrumento médico. No estaba esterilizado según los estándares modernos. Sin embargo, los relatos coinciden en algo que desafiaba toda lógica sanitaria. No se producían infecciones, las heridas cerraban, la piel cicatrizaba de forma sorprendentemente rápida. Pachita, o el hermanito, abría el cuerpo con precisión quirúrgica. No había movimientos innecesarios, no había indecisión. La carne se separaba como si obedeciera una orden silenciosa. Los presentes describían la visión con una mezcla de horror y fascinación. Órganos expuestos, tejidos palpables, sangre real. Y aún así, una ausencia casi total de caos. El paciente no gritaba como cabría esperar. Algunos gemían. Otros permanecían en silencio absoluto. Muchos aseguraban sentir solo presión, calor o una extraña sensación de alivio inmediato, incluso antes de que la intervención terminara. Según los testimonios, el hermanito localizaba tumores, quistes, masas internas sin necesidad de estudios previos. Los extraía con las manos o con el cuchillo. En ocasiones mostraba el tejido extraído a los presentes, en otras simplemente lo desechaba sin comentario alguno. Pero lo más perturbador venía después. En ciertos casos, Pachita afirmaba regenerar órganos. Decía fabricarlos con materia viva, moldeándolos directamente dentro del cuerpo del paciente. Riñones, intestinos, partes del hígado. Para la mente racional, esto resulta imposible. Para quienes lo presenciaron, era algo que ocurría ante sus ojos, sin explicación inmediata. No había suturas tradicionales, no había puntos. Las manos cerraban la herida, la piel parecía obedecer. Minutos después, el paciente se incorporaba, caminaba, hablaba. Algunos regresaban días después mostrando estudios médicos que no coincidían con diagnósticos previos. Los médicos que observaron estas intervenciones quedaron atrapados en una contradicción incómoda. Lo que veían violaba las leyes básicas de la cirugía, pero también violaba las expectativas del fraude. No había trucos evidentes, no había preparación del paciente, no había utilería sofisticada. Muchos optaron por el silencio. Pachita jamás promovió estas curaciones como milagros.
Decía que la cirugía era solo un último recurso, que el verdadero trabajo ocurría antes y después, que si la mente y el espíritu no cambiaban, la enfermedad encontraría otra forma de manifestarse. El hermanito era claro al respecto. La sanación no era un regalo, sino una responsabilidad. Quien salía de la mesa debía modificar su vida, sus pensamientos, sus emociones. De lo contrario, el cuerpo volvería a enfermar, incluso con mayor fuerza. Este enfoque incomodaba a muchos. Algunos querían la curación sin transformación. Querían que alguien más arreglara lo que ellos no estaban dispuestos a mirar. Pachita rechazaba esos casos. Decía que el cuerpo no debía abrirse por capricho. Con el tiempo, las cirugías psíquicas se convirtieron en leyenda. Para algunos, prueba de un poder olvidado. Para otros, un fenómeno psicológico colectivo. Para otros más, un misterio que nunca debería ser explicado del todo. Pero más allá del debate, quedaba una pregunta suspendida en el aire. ¿Y si el cuerpo responde a órdenes más profundas que la química? ¿Y si la conciencia tiene un papel directo en la forma de la carne? Pachita nunca ofreció respuestas definitivas, solo recordatorios. Decía que el cuerpo escucha, que la intención crea forma, que la enfermedad es un mensaje y que ignorarlo es repetirlo. Para Pachita la enfermedad no era un enemigo, tampoco un castigo, mucho menos un error del cuerpo. Era, según sus palabras, un lenguaje, una forma desesperada en la que el organismo intentaba comunicar algo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. El sermanito era aún más directo. Decía que el cuerpo nunca se equivoca, que cada síntoma es una respuesta lógica a un conflicto invisible, que la carne no enferma sola, obedece a una orden que nace en planos más profundos. Por eso, antes de muchas cirugías, Pachita hacía preguntas que desconcertaban a los pacientes. No preguntaba únicamente por el dolor físico, sino por pérdidas, rencores, culpas antiguas, miedos persistentes. A veces parecía saber las respuestas antes de escuchar una sola palabra. Decía que la mente deja cicatrices que no se ven, pero que el cuerpo termina revelando. Según su visión, una emoción reprimida durante años podía manifestarse como un tumor. Un duelo no resuelto podía alojarse en los pulmones. La ira constante podía endurecer el hígado. El miedo prolongado debilitaba los riñones. No hablaba en términos médicos, sino simbólicos, pero quienes la escuchaban sentían que algo encajaba de forma inquietante. La fe, en este contexto, no era religión. No tenía que ver con dioses específicos ni con dogmas. Era, más bien, una certeza interna, una aceptación profunda de que el cuerpo puede responder a la conciencia cuando se le permite. El hermanito insistía en que la duda fragmenta, que el miedo interfiere, que la mente racional, cuando intenta controlar todo, bloquea procesos que son naturales. Por eso, durante las cirugías exigía silencio, no solo externo, sino interno. Muchos pacientes afirmaban que el verdadero cambio ocurrió después, no durante la operación. Comenzaban a tener sueños intensos, recuerdos olvidados emergían, emociones enterradas salían a la superficie. Algunos experimentaban crisis emocionales profundas, seguidas de una sensación de alivio difícil de describir. Pachita explicaba que la sanación no termina cuando la herida se cierra, ahí apenas comienza. Decía que quien regresa a la misma forma de pensar, a los mismos hábitos emocionales, está condenado a repetir el ciclo. El cuerpo puede ser corregido una vez, pero no puede ser engañado para siempre. Por eso rechazaba a personas que buscaban una solución rápida, un milagro sin compromiso. Para ella, abrir el cuerpo sin abrir la conciencia era inútil, incluso peligroso. El hermanito lo llamaba una falta de respeto al equilibrio. Este enfoque desconcertaba a médicos y científicos. Acostumbrados a separar mente y cuerpo,
No podían aceptar la idea de que una emoción pudiera tener peso físico real. Sin embargo, algunos comenzaron a observar patrones, casos que no encajaban en diagnósticos tradicionales, mejorías que no podían atribuirse solo a la sugestión. Pachita nunca habló de placebo. Para ella, ese concepto era una forma elegante de evitar una verdad incómoda. La mente influye directamente en la materia. Decía que el ser humano ha sido entrenado para olvidar esto, que la educación moderna fragmenta al individuo, separándolo en partes que nunca vuelven a dialogar entre sí. El cuerpo va por un lado, la mente por otro. El espíritu queda relegado al mito. El hermanito recordaba algo más antiguo, que el ser humano es un sistema completo y que cuando una parte se desequilibra, todo el conjunto lo resiente. Este audiolibro no te pide que abandones la ciencia, te invita a ampliarla, a considerar que quizá no todo puede medirse con instrumentos, pero sí experimentarse con conciencia. Porque, según Pachita, la verdadera herramienta de sanación no eran sus manos, era la atención, la intención, la disposición a escuchar lo que duele antes de que el cuerpo tenga que gritar. Y ese poder, decía, no le pertenecía a ella, le pertenecía a todos. Con el paso de los años, el nombre de Pachita dejó de circular solo en murmullos de barrio y recomendaciones secretas. Comenzó a llegar a espacios donde la incredulidad era norma y la fe una palabra incómoda. Científicos, médicos, psicólogos y observadores extranjeros acudieron a verla no para ser sanados, sino para entender qué estaba ocurriendo. Muchos llegaron convencidos de que se trataba de un fraude, esperaban encontrar trucos, sugestión colectiva o simples exageraciones. Lo que encontraron fue algo más perturbador. No sabían qué pensar. Algunos médicos presenciaron cirugías completas, vieron la piel abrirse, los órganos expuestos, la intervención directa sin anestesia ni medidas quirúrgicas convencionales. Tomaron notas mentales, buscaron inconsistencias, intentaron racionalizar cada movimiento y aún así algo no encajaba. Las heridas no se infectaban, los pacientes se levantaban. Los diagnósticos posteriores contradecían pronósticos previos. Nadie podía afirmar con certeza que aquello fuera imposible, pero tampoco podían explicarlo sin derrumbar sus propios marcos de referencia. Algunos optaron por una explicación psicológica: histeria colectiva, sugestión extrema, estados disociativos profundos. Sin embargo, estas hipótesis no respondían a la evidencia física observable. La sangre era real. Los tejidos extraídos existían. Las cicatrices, o su ausencia, estaban ahí. Otros investigadores comenzaron a hablar en voz baja de algo más inquietante: un estado alterado de conciencia con efectos fisiológicos reales. Un fenómeno donde la mente no solo influía en el cuerpo, sino que parecía reorganizarlo. Pachita nunca se mostró intimidada por la presencia de científicos. No intentaba convencerlos. No defendía su trabajo con teorías complejas. Simplemente decía: mire lo que sucede, lo demás no me corresponde. El hermanito era menos paciente. En varias ocasiones reprendió a observadores que llegaban con burla o arrogancia. Decía que el conocimiento sin humildad cierra más puertas de las que abre. Que la verdadera investigación comienza cuando se acepta no saber. Entre los testigos hubo figuras reconocidas en el estudio de la conciencia, personas que dedicaron su vida a explorar los límites entre mente y materia. Algunos escribieron sobre ella. Otros evitaron hacerlo, temiendo el ridículo académico. En privado, sin embargo, admitían haber presenciado algo que cambió su manera de entender la realidad. No todos los testimonios eran favorables. Hubo quienes salieron decepcionados, quienes no obtuvieron la curación que esperaban, quienes se sintieron confrontados por el discurso de responsabilidad personal. Pachita no prometía resultados, nunca garantizó nada. Decía que la sanación no es un derecho automático, sino una consecuencia del equilibrio interno.
y eso incomodaba profundamente en una cultura acostumbrada a soluciones externas. La prensa, cuando llegó, no supo qué hacer con la historia, demasiado extraña para ser ignorada, demasiado peligrosa para ser tomada en serio, sin cuestionamientos. Algunos reportajes la presentaron como curandera, otros como mística, otros como charlatana. Ninguno logró abarcar el fenómeno completo. Pachita no respondió a críticas públicas, no debatía, no buscaba limpiar su imagen. Decía que quien necesita creer encontrará razones y quien necesita negar también. El hermanito explicaba que la verdad no siempre está hecha para ser aceptada por todos al mismo tiempo, que hay conocimientos que solo pueden transmitirse por experiencia directa, que intentar imponerlos genera rechazo y miedo. Este choque entre mundos, el científico y el espiritual, convirtió a Pachita en una figura incómoda, demasiado real para ser mito, demasiado inexplicable para ser aceptada. Pero quizá lo más perturbador para los observadores no fue lo que ella hacía, sino lo que implicaba. Si la conciencia puede influir en la carne, si la intención puede reorganizar la materia, si el cuerpo responde a algo más que química, entonces muchas certezas fundamentales se vuelven frágiles. Y esa posibilidad, para muchos, era más aterradora que cualquier misterio. A medida que la historia de Pachita se expandía, también lo hacía la resistencia. No todos estaban dispuestos a convivir con una figura que desafiaba los límites de lo aceptable. Lo que no podía ser explicado debía ser contenido, desacreditado o al menos empujado hacia el silencio. Las críticas comenzaron a multiplicarse. Desde ciertos sectores médicos se la acusó de poner en riesgo a los pacientes. Desde espacios religiosos, de invocar fuerzas que no debían ser tocadas. Desde la opinión pública, de alimentar supersticiones peligrosas. Cada grupo veía en Pachita una amenaza distinta, pero todos coincidían en algo. Su existencia incomodaba. Ella nunca respondió con confrontación. No escribió manifiestos, no organizó defensas públicas, no buscó aliados influyentes. Su reacción fue siempre la misma: continuar trabajando o guardar silencio cuando el ambiente se volvía demasiado denso. El hermanito advertía que el miedo colectivo es una fuerza poderosa. Decía que cuando una sociedad no puede integrar lo desconocido, intenta destruirlo o enterrarlo. No por maldad, sino por instinto de conservación. Hubo intentos de vigilancia, visitas incómodas, advertencias veladas, personas que le sugerían dejar de hacer ese tipo de trabajo. Pachita escuchaba, asentía y seguía exactamente como antes, aunque con mayor discreción. Algunos pacientes dejaron de acudir por temor al qué dirán. Otros llegaron en secreto, sin decirle a nadie. La sanación, en muchos casos, se volvió un acto clandestino. No porque fuera ilegal, sino porque desafiaba la narrativa dominante de cómo deben funcionar las cosas. El miedo no solo venía de afuera. Pachita hablaba poco de ello, pero quienes la conocieron de cerca notaban el desgaste. El cuerpo no está diseñado para ser un canal constante. El trance dejaba huellas, cansancio profundo, dolores inexplicables, momentos de desconexión. Ella aceptaba ese precio con una serenidad inquietante. Decía que prestar el cuerpo no es gratuito, que toda acción tiene un equilibrio, que ayudar también consume. El hermanito le recordaba que su tarea no era salvar al mundo, sino cumplir un ciclo, que forzar más allá de ese límite sería romper el acuerdo. Por eso, en ciertos periodos, Pachita simplemente dejaba de atender, cerraba la puerta, se retiraba del ruido. Muchos interpretaron estos silencios como prueba de fraude, otros como señales de algo más profundo. Ella no se esforzaba en corregir interpretaciones. Decía que la verdad no se debilita por el silencio. Con el tiempo, las críticas comenzaron a volverse repetitivas, los mismos argumentos, las mismas descalificaciones, y al mismo tiempo,
los mismos testimonios de personas que afirmaban haber recuperado la salud, la paz o el sentido de su vida. Ese contraste era imposible de resolver públicamente, porque aceptar a Pachita implicaba aceptar que hay dimensiones de la experiencia humana que aún no entendemos, y negar eso resultaba más cómodo que replantearlo todo. El hermanito decía que cada época tiene sus límites, que hay conocimientos que deben permanecer en los márgenes hasta que la conciencia colectiva esté lista para integrarlos. No como imposición, sino como recuerdo. Pachita parecía comprenderlo. Nunca habló de legado, nunca habló de continuidad, nunca entrenó discípulos. Decía que su camino no era replicable porque no dependía de técnicas, sino de algo que no puede enseñarse directamente. Este periodo de críticas y silencios marcó el inicio del cierre de su ciclo, no como un final abrupto, sino como un retiro natural, como una marea que empieza a bajar después de haber tocado la orilla. Y aún así, incluso en el silencio, su presencia seguía incomodando, porque había sembrado una pregunta que nadie podía borrar. ¿Qué ocurre cuando la realidad no cabe en nuestras explicaciones? Los últimos años de Pachita estuvieron envueltos en una calma extraña. No era paz completa, pero tampoco lucha. Era más bien la sensación de alguien que sabe que su tarea principal ya ha sido cumplida, aunque el mundo aún no lo entienda. Las cirugías se hicieron menos frecuentes, no porque la demanda disminuyera, sino porque su cuerpo ya no respondía igual. El cansancio era más profundo, más persistente. Los trances requerían mayor esfuerzo. El hermanito aparecía con menos regularidad, como si también se estuviera retirando poco a poco. Pachita decía que todo tiene un tiempo, incluso lo inexplicable. Quienes lograban verla en esa etapa notaban un cambio en su mirada. Seguía siendo firme, pero había algo más introspectivo, como si su atención estuviera ya parcialmente en otro lugar. Hablaba menos de sanación física y más de recordar, de despertar algo interno que no depende de intermediarios. El hermanito, cuando descendía, era más breve y más directo. Ya no explicaba, ya no corregía, solo dejaba frases cortas, casi sentencias. No busquen afuera, el cuerpo escucha, todo está vivo. No hubo un anuncio oficial de retiro. Simplemente, un día, Pachita dejó de recibir personas. La puerta se cerró. El silencio se instaló. Para muchos fue desconcertante, para otros inevitable. Su muerte llegó sin estruendo mediático, sin homenajes, sin titulares, como si incluso ese momento hubiera decidido pasar desapercibido. Algunos dijeron que el hermanito se había ido antes. Otros creyeron que se fue con ella. Nadie pudo afirmarlo. Y sin embargo, su historia no terminó ahí. Tras su partida, comenzaron a surgir relatos de personas que nunca la conocieron, pero que afirmaban haber despertado una sensibilidad distinta después de escuchar su historia. Médicos que se atrevieron a cuestionar la rigidez de su formación. Investigadores que se acercaron al estudio de la conciencia con menos arrogancia. Personas comunes que empezaron a escuchar su cuerpo con más atención. Ese fue su verdadero legado. No una técnica replicable, no un método estructurado, sino una grieta en la certeza. Pachita nunca quiso seguidores, nunca habló de crear una escuela. Decía que convertir la experiencia en sistema la vaciaba de sentido, que cada ser humano debe encontrar su propio acceso, su propio lenguaje interno. El hermanito lo había dicho claramente: la sanación no pertenece a nadie, circula, aparece, se retira, como un río que no puede ser poseído. Con el tiempo, su figura fue empujada al terreno del mito. Algunos la recuerdan como curandera, otros como chamana, otros como fraude. Pero incluso quienes dudan no pueden negar que su historia deja una incomodidad persistente, una pregunta que no se disuelve con facilidad.
porque Pachita no ofrecía respuestas cerradas, ofrecía posibilidades, y quizá por eso su ausencia se siente más fuerte que su presencia, porque al irse dejó al descubierto algo que ya no podía ocultarse del todo: la idea de que el ser humano es más amplio, más complejo y más poderoso de lo que suele admitir. Su último ciclo no fue un final, sino una transición, una invitación silenciosa a mirar hacia adentro. La historia de Pachita no termina con su muerte, porque nunca fue una historia sobre ella. Fue, desde el principio, un espejo, un reflejo incómodo que obliga a mirar aquello que normalmente se evita: la relación profunda entre conciencia, cuerpo y realidad. Pachita insistía en algo que muchos no querían escuchar: nadie viene a salvarte. No porque el mundo sea cruel, sino porque el verdadero poder no funciona de esa manera. La sanación no llega como un regalo externo, se activa como un recuerdo interno. El hermanito lo repetía de forma incansable: el ser humano ha olvidado cómo escuchar al cuerpo, escuchar a la emoción, escuchar a esa inteligencia silenciosa que organiza la vida sin necesidad de palabras. Según esta visión, la enfermedad no es un fallo del sistema, sino una señal de que algo ha sido ignorado durante demasiado tiempo. El cuerpo habla cuando la mente calla, y grita cuando no se le escucha. Pachita no ofrecía métodos paso a paso, no enseñaba rituales complejos, no prometía resultados inmediatos. Lo que ofrecía era un mapa, no el camino recorrido. Un conjunto de señales que apuntan hacia adentro. Ese mapa comienza con una idea simple y perturbadora: tu cuerpo no es un objeto, es un proceso consciente. Cada pensamiento sostenido, cada emoción reprimida, cada miedo repetido deja una huella, no como castigo, sino como consecuencia. La carne responde a la información que recibe, y esa información no siempre es verbal. El verdadero acto de sanación, según Pachita, empieza cuando el individuo asume responsabilidad. No culpa, responsabilidad. La capacidad de observarse sin juicio, de reconocer patrones, de escuchar el síntoma sin intentar silenciarlo de inmediato. El hermanito decía que el ser humano moderno busca soluciones rápidas porque ha perdido la paciencia para el proceso. Quiere curarse sin transformarse, cambiar el efecto sin tocar la causa, y eso, tarde o temprano, genera repetición. Sanar no es borrar la herida, es entender por qué apareció. Por eso, el legado de Pachita no está en las cirugías psíquicas, por impactantes que hayan sido. Está en la pregunta que deja abierta: ¿qué pasaría si dejaras de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de ti? Este audiolibro no te pide que creas ciegamente, te invita a explorar con honestidad, a observar tu relación con tu cuerpo, a cuestionar la separación artificial entre mente, emoción y materia. Quizá no todos pueden canalizar como Pachita, quizá no todos necesitan hacerlo, pero todos pueden aprender a escuchar el cansancio antes de que se convierta en enfermedad, a escuchar el miedo antes de que se convierta en rigidez, a escuchar la tristeza antes de que se convierta en peso físico. Ese es el verdadero poder prohibido, no porque esté oculto, sino porque implica responsabilidad. Pachita decía que el sanador que buscas afuera es solo un recordatorio, un detonador, un símbolo de algo que ya existe en ti, esperando ser reconocido. Este cierre no es un final, es una invitación a recordar, a observar, a habitar tu cuerpo con conciencia, porque al final el mapa siempre estuvo ahí y tú siempre fuiste el punto de partida.